Ahí estamos bien. Lo que nosotros estábamos mirando la última vez que nos juntamos era la materia correspondiente a integrales múltiples. La integral múltiple tiene ese adjetivo genérico, ¿no? Porque puede ser una integral doble, triple, cuádruple, la que uno necesite de calcular, ¿no? Es decir, la función sobre la cual actúa la integral, si es el caso de una función que tiene variable independiente x e y dependiente z, para x y va a una variable z, entonces allí se considera una integral doble, hay dos variables. Un integral entonces respecto a x y respecto a y, o puede ser al revés, respecto a y respecto a x, como comentamos. Ya. Ahora, la forma como se define una integral es de alguna manera la extensión del modo como se definió la integral en una variable, o sea, la integral de fx de x, famosa, ¿no es cierto?, del cálculo 1 de las universidades. Bueno, y eso entonces da lugar a aquí que la región donde uno integre, usualmente la vamos a llamar R, en el caso de dos variables, es una parte del plano. Aquí vamos a hacer un pequeño dibujo para lograr un poquito más claridad respecto a lo que estamos haciendo. O sea, este es el sistema X y Z. Entonces, en él, y específicamente en el plano XY, vamos a dibujar una región. Esa región significa un trozo del plano, ¿no? Pero ojalá lo más amigable posible. O sea, uno dice que es una región porque es cerrada y acotada, o sea, contiene su borde. Los puntos del borde de la región están dentro de la región. No es una región, en contrario, abierta. Y también es acotada porque no podemos integrar sobre una región infinita. Un campo infinito para integrar eso no se puede. Tal como la integral en una variable, uno integrada entre el límite de integración A y B. Otra cosa es considerar estas integrales impropias que se llaman, que van desde 1 a infinito, por ejemplo. Eso tiene ya otra mecánica de definición. Pero acá en los casos iniciales, uno va integrando sobre esa función, o sea, va integrando la función, que aquí la podríamos dibujar acá arriba. Esta sería la función, que es un trozo de superficie. Lo que aquí se forma es una figura tridimensional. Supongamos que llega hasta acá, ¿no? Allí está el techo de esta especie de figura cilíndrica. Y el cálculo integral, entonces, lo que da cuenta es el volumen de esta pieza, comillas, cilíndrica. Ese es el significado geométrico de una integral doble, que se anota como una integral entre así, integrales sobre la región R de f x y, ¿cierto? La f tiene dos variables de A. Porque ese es el elemento de área. El elemento de área es un pequeño elementito que hay aquí, que es un delta X por delta Y, como medida, ¿no?
Entonces, bueno, esta integral está definida en términos de un límite. Siempre comentamos que trabajar con límites es bastante complejo en matemáticas. Entonces uno tiene que buscar el camino que evite pasar por encontrar un límite y tener el valor de la integral, entonces, de una forma mucho más mecánica que pasar por límite. Entonces, lo que dice la teoría es que, bueno, se puede evitar esto del límite extendiendo la idea del teorema fundamental del cálculo 1, el cálculo de una variable, siempre que estas regiones donde uno está definiendo la función, que es la base de este comillas cilindro que hay aquí, ¿no? O figura cilíndrica que hay acá, especie de figura cilíndrica. Siempre que entonces esta región R, o sea, verticalmente simple o horizontalmente simple. Verticalmente simple significa, ya voy a borrar estas anotaciones de aquí, para decir entonces que es verticalmente simple. Noten ustedes que acá la región está sobre el plano X, sí. Entonces, lo que hacemos es, voy a tomar solamente en este sistema de coordenadas tridimensionales, plano XY. XY. Esta es la Y y esta es la X. Entonces, ¿cuándo es verticalmente simple? Cuando uno tiene una figura como esta. Así. Una figura como esta. Es una parte del plano que tiene esta especie de forma rectangular, ¿no? Estos lados son rectos. Esta línea de punto que yo he dibujado aquí, estos segmentos son rectos. Pero acá estas son funciones. Esa es una función f. Y esta es, disculpe, le llamé aquí para no cambiar las notaciones. En el apunte le llamé g. Y la de abajo le llamé h. G de x y h de x. Entonces, verticalmente simple, uno recuerda aquello haciendo ver que si tomamos acá una pequeña franja vertical, de ahí el nombre verticalmente simple, entonces ubica un elemento de área en la región R, recuerden que esta es la región R, ahí está indicado. Entonces este elemento de área, que es un delta I por un delta X, se mueve en forma vertical, partiendo de la curva inferior H y chocando la curva superior G. Entonces, de ahí el nombre verticalmente simple. Mientras que, en el otro caso, que también conviene describir, porque en el plano, bueno, uno no necesariamente puede ir de arriba hacia abajo, porque también puede ir de izquierda a derecha. O sea, podría tomar una figura como esta, la situación, que describa la región R, así, allí, y acá, ¿cierto? Ahora, estos son los segmentos paralelos, son los segmentos rectos. O sea, si aquí iban entre un A y un B, acá vamos a decir que están posicionados en igual C e igual D. Entonces, para esta región, lo que tenemos, si dibujamos este delta X, delta Y, ¿no? Y nos estamos moviendo así en forma horizontal con él, ¿cierto? Allí, cuando lo hacemos, partimos de esta curva del lado izquierdo, ¿cierto? Que bueno, para no anotar tanta letra también, la vamos a llamar esta G, la que está más retirada, y la más cercana H
para mantener un poco la notación anterior. Y acá entonces, este delta X y delta Y se mueve en forma horizontal. Esto es lo que hay que tener en cuenta cuando uno resuelve la integral, ¿no? Ahora, si se tiene una figura que no calza dentro de esta región, ¿no? Porque aquí no hay dos segmentos paralelos que la limiten, ya sea horizontalmente o verticalmente. Entonces lo que se hace es irla dividiendo en trozos. Podemos dividirla aquí, ¿no es cierto? Después, quizás acá, ahí tendríamos una de ellas, aquí tendríamos otra, quizás dividirla allí, esta dividirla acá, dividirla aquí, y sacar de ella varios trozos que cumplen esta condición de ser horizontalmente simple o verticalmente simple. Esa es la manera como se procede. Ahora uno elige de entre estas dos situaciones la que le es más sencilla para resolver algún problema determinado. Entonces, el teorema, nosotros sabemos que en matemática todo funciona con teorema, que son principios matemáticos que son demostrables, eso quiere decir que uno puede confiar en ellos, porque son verdaderos bajo la circunstancia en que está planteado el teorema. Y en ese sentido, entonces, hacer cálculos y resolver problemas donde ese teorema nos da el sustento para poder hacerlo. Este teorema se llama Fubini, entonces dice que para una región que es verticalmente simple, recuerda, verticalmente simple era este asunto que uno iba con este delta X, delta Y, digamos lápiz de nuevo, en forma vertical, así, verticalmente. Eso quiere decir que uno integra primero el de Y, el que va en forma vertical, el de Y, y luego toma toda la región y la proyecta sobre el eje X e integra sobre dx. Mientras el caso horizontalmente simple significa que uno integra primero el X. Integra el X, así en forma horizontal. Y después proyecta toda la región sobre el eje Y y entonces encuentra una integración sobre la variable Y. Esa es la manera como esto procede. Ya. Ahora. También habíamos explicado un poco esto, ¿cierto? Acá, voy a explicar acá mismo, lo he visto en la pizarra, y para recordar, entonces, en el caso del ejemplo 1, tenemos una integral sobre una región R, donde R, el segmento del semicírculo, cuando hicimos este gráfico de la región R, siempre hay que hacerlo, ¿no? Siempre hay que hacerlo para tener claridad respecto de qué orden de integración estamos nosotros más inclinados a realizar la integral, y también para saber si es vertical o horizontalmente simple, de forma previa. Entonces, es un arco de círculo, este es un círculo de radio 2, y esta es una recta. Cuando i vale 0, x vale 2, cuando i vale 0, x vale 2, cuando x vale 0, y también vale 2. Y como 2 es el radio, bueno, se trata de esa recta. O sea, nuestra región de integración es esta que estamos así achurando de esa manera acá. Vamos bien pintando. Esa es la región de integración. Entonces, acá está hecho, lo voy a sacar un poco más grande aquí.
Así, ¿no es cierto? Ahí. Ahí se vería esa región de integración. Entonces lo queremos hacer de y de x, se fija, primero con respecto a y, o sea, primero en forma vertical. Vertical. Entonces hacemos este pequeño dibujo y decimos, la integral del integrando, que es x cuadrado y esa es la función que se está integrando, ese es el techo de esta figura finalmente. Entonces varía entre el y de la recta y el y de la circunferencia. Uno despeja, el y de la recta es 2 menos x, ahí lo tenemos, y el y del círculo que despejaba acá, como es la parte superior del círculo, corresponde a la raíz positiva. Raíz de 4 menos x cuadrado. Esa es la variación de y entonces. Y luego, habiendo hecho la variación de y, lo que se hace es tomar toda la región, bueno, y proyectarla sobre el eje X, porque ahora voy a integrar respecto a X. Y esa proyección va entre 0 y 2. Es por eso aquí, entonces, hemos colocado los límites de integración. Límite de integración, X igual 0, X igual 2. Habiendo planteado entonces la integral, uno la puede obtener mediante integral iterada, o sea, integrando, habíamos dicho esto, respecto a y, considerando que X es una constante, en este paso por lo menos, en este primer paso, y después queda una fórmula en X, como está acá, y integrando respecto a X encontraba el valor de integral. Pero ya de aquí en adelante también observamos que cuando nosotros tengamos que resolver una integral, vamos a tomar esta integral y la vamos a colocar en un solucionador de integrales. Y ahí nos va a dar de inmediato el valor, tal como lo hicimos la vez pasada. Ya, ese es un caso. Ahora, como ya hemos dicho, que la integral, uno integra sobre una región R, y aquí arriba hay una superficie que es la z igual a f de x, y entonces lo que se consigue con ese valor de la integral es el volumen de esta figura. ¿Cierto? Es una figura que tiene una base plana, porque está en el plano XY, y tiene un techo que está sobre la superficie, o sea, ese techo es rugoso. Bueno, y los lados también son rugosos, pero es la forma como queda descrito. Es por eso que yo recién decía que esto correspondía con una especie de cilindro, ¿no? Una especie de cilindro, muy entre comillas. Si uno quiere calcular el volumen precisamente de un cilindro, se puede hacer mediante integrales y, bueno, la gracia que tiene es que, como uno conoce el volumen del cilindro, lo puede comprobar. Luego, en el número 2 vamos a tener el cálculo de integral sobre esta región. Esa es la región R. La base del cilindro, que es un círculo de radio R. Un círculo de radio R. O sea, la ecuación de la circunferencia que bordea esta región es x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado. ¿Ya? Bueno, y si el cilindro tiene una altura h, lo propio es decir entonces, este es el cilindro, y aquí tenemos un plano z igual a h, este es el eje z. ¿Ya? Y este cilindro se proyecta aquí arriba. Ahora sí que es propiamente un cilindro. El techo ahora es plano. El techo es z igual a h. Por eso que la función es h acá. ¿No? La función es h. Y, bueno, uno ve aquí por simetría, porque este cilindro está puesto
con el eje en el eje Z, ¿no? Aquí lo hice un poquito retirado para explicarlo simplemente. Pero aquí está puesto con el centro en el origen. Este centro de la base. Ese está puesto ahí. O sea que esté perfectamente, este cilindro va ahí. Ahí. ¿Ah? Así. Esa es la ubicación del cilindro, en este caso. Ya. Ahora, esta es una figura simétrica, se puede cortar en 4 partes, ¿no? Entonces, es por eso que ese valor 4 aduce al hecho de que esto, si lo miramos desde arriba, una vista desde arriba, acá vamos a tener la base del cilindro, ¿cierto? Que es lo que le llamamos la región R. Estamos considerando esta cuarta parte. El cilindro lo vamos a sacar 4 veces el volumen que está sobre esta cuarta parte de la región. Y en esta cuarta parte, entonces, ¿cómo varía el I? El I varía así. Porque mirado de arriba, este es el eje X y este es el eje Y. Cambia la perspectiva de las cosas, ¿no? Entonces, acá tenemos la variación del I. El I varía entre el 0, ¿cierto? Y el I de la curva. ¿Cómo se saca el I de la curva? Bueno, despejando el I de esta ecuación de la circunferencia. I es igual a raíz de R cuadrado menos X cuadrado, tal como estamos acá. ¿Bien? Luego, habiendo hecho la variación del I así, se proyecta todo sobre el eje X. Ya hicimos la variación en I. Y la proyección sobre el eje X ahora corresponde a ese segmento. En consecuencia, la variación de X va entre 0 y R, porque R es el radio de la circunferencia. Entonces, el X, aquí el X, varía entre 0 y R. Esa es la idea. Bueno, se toma nuevamente esta expresión y se lleva a un calculador de integrales y da el resultado conocido del volumen del cilindro, que es el área de la base por la altura. O sea, pi r cuadrado por h. Eso es lo que estuvimos explicando la vez pasada. También adelantamos un poco, ¿no? Porque hay integrales que son de uso bastante corriente. Y que necesitan para poder resolverla, hacer un cambio de variable. Un cambio de variable significa acá cambiar el sistema de coordenadas. O sea, si aquí partimos con una integral. Vamos a colocar acá. Una integral. A ver si esto puede hacerse más grande. A ver si no se agranda más esta pantalla. Bueno. Lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Cierto? Esta función está definida en un sistema de coordenadas X y Z. Aquí está el eje Z. Entonces lo queremos llevar ahora a un sistema de coordenadas donde la X cambia a U y la Y cambia a B. Con el propósito de que, bueno, el integrando podría ser más sencillo, como fórmula, podría hacerse más sencillo con este cambio de variable, o los límites de integración podrían ser más sencillos con el cambio de variable. Entonces, uno dice, bueno, la X yo la cambio por una fórmula con U y B, y la Y la cambio por una fórmula con U y B.
Pero aquí es fácil esta parte, ¿no? Se coloca la X reemplazada por la fórmula en V y se coloca en la Y la fórmula que dice que Y es función de U y V. Ya. Los límites de integración, bueno, hay que sacarlos según la variación de X e Y, pensarla como variación ahora de U y de V, porque es otro, por decirlo así, el plano donde estamos trabajando. Si antes trabajamos en X y ahora estaremos trabajando en el plano V. Pero queda y esto es lo que yo he puesto aquí como S igual la inversa de la región, ¿no? Porque acá esta es la región R y acá se va a proyectar en una región S, distinta a esta, por supuesto. Pero que después en el contexto general del cálculo de la integral, todo se va compensando estos cambios. Bueno, y el valor de la integral resulta ser la misma. Ya. Pero también acá, cuando uno establece este cambio de variables y la región cambia, bueno, al cambiar la región, cambian los límites de integración, evidentemente, pero también cambia lo que es el elemento de área. Aquí es un delta X, por decirlo así, ¿no? Un delta X, delta Y. Ese es el famoso elemento de área que siempre hemos considerado. Delta X, delta Y. Y el otro elemento de área puede ser, como el caso ya vamos a explicar, de este sistema de coordenadas cilíndrica, el elemento de área es así, es como un uso, ¿no? De ese estilo. Entonces acá vamos a tener, para ese caso, ¿no? Una variación en este sentido, que es el delta teta, y una variación en este otro sentido, que es el delta R. Entonces también tiene que haber una compensación de las medidas de este elemento de integración para cada una de las regiones. Y aquí viene lo importante, ¿no? Que la relación entre las áreas, esa área delta X, delta Y, estas áreas delta U, delta B, está dada por un conocido concepto nuestro que se llama jacobiano. ¿Y qué tiene que ver con las derivadas? Y en especial con las derivadas parciales. ¿Eh? Entonces, este jacobiano, que se calcula como la derivada parcial, recuerden que X era función de V, el Y era función de V. Ese cálculo de este jacobiano, que es un determinante, 2 por 2, hace esta compensación, ¿no? En la integral doble original, esto le llamaba un dA. Pero ahora cambia a un dA', que multiplicado por este jacobiano vuelve a calcular lo mismo que el dA. Entonces ahora el dA' puede ser de U de B o de B de U. Como antes era el dA con posibilidades de Y de X o de X de Y. Ya. Ahora, las transformaciones más recurrentes son estas que están asociadas a figuras geométricas también recurrentes. Entonces uno sabe que en tipos geométricos aparecen muchos círculos, por ejemplo. Entonces, cuando en la integral que necesitamos calcular, como esta, ¿no es cierto? Nos dan acá. Esta es la función a integrar. La función integral la vamos a marcar.
La función a integrar es esta. Esa es la función que estamos integrando, ¿no? Entonces tiene un x cuadrado y un y cuadrado, que no se pueden separar, ¿no? Porque no podemos separar aquí el exponente porque es una raíz sobre una suma, esto no se puede separar. Entonces hay que recurrir de alguna manera a que lo que está expresado aquí, ojalá quede en términos de una sola variable, para poder manipularla. Entonces aquí viene este cambio de variable de coordenadas cartesianas a polares, que indica que si x es r coseno teta e y es r seno teta, claro, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado coseno cuadrado más r cuadrado seno cuadrado, se factoriza por r cuadrado, queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, o sea, x cuadrado más y cuadrado r cuadrado. Entonces ya con eso vamos a estar muy bien aquí, porque esto simplemente va a pasarse a ser r cuadrado y raíz de r cuadrado es r, y aquí quedó e elevado a r. De dos variables, cuando la expresión original la estamos leyendo directamente, pasamos a una variable, r, de este cambio de variable. Es lo que está puesto acá, ¿no? Esto de acá, se fijan, es lo que aquí tenemos. L a ver. Luego. Entonces, para cambiar de y de x por, en este caso, de r de teta, hay que buscar este jacobiano, que significa derivar parcialmente el x respecto a r, el x respecto a teta, para conformar la primera línea del determinante, derivar parcialmente x con respecto a r, que a coseno teta, y derivar x con respecto a teta, la deriva de coseno es menos seno teta, menos seno teta, por r, que está puesto allí. Y en la segunda línea se deriva el y respecto a r y el x respecto a r. Ahí hay un pequeño error, este debe ser x. Derivar x respecto a r, bueno, queda coseno teta por 1, seno teta. Y derivar ahora y respecto a teta queda, la derivada de seno es coseno, por r. Y al calcular el determinante, nuevamente nos aparece esta figura del coseno cuadrado acá, por r, y este que se le resta esta otra multiplicación, o sea, menos con menos da más, también da un r seno cuadrado, o sea, r factor de seno cuadrado más coseno cuadrado, que 1, que a r. Entonces, de alguna forma, para transformar el elemento de área delta x, delta y a un delta r, delta teta, hay que multiplicar por r, hacer una multiplicación por r de las variables. Ya, ahí estamos bien entonces con nuestro jacobiano. Este es el jacobiano. Ahí está puesto. Ya, y falta ahora ver cómo se pueden traducir esta región de integración. La región de integración en términos de estas coordenadas. Esa región de integración dice que el x, esto está con un error también. Este es de y este es de x. Así. Nos dice que el y varía entre 0 y raíz de 1 menos x cuadrado. Esta es la variación de ahí. Y luego la variación de x está dada por el rango entre 0 y 1. El x está variando entre 0 y 1, ahí lo tenemos anotado. Es decir, si esto es x y esto es y, la región sobre la cual estamos realizando la integración es esa. Ese es el arco de círculo. Entonces, para este arco de círculo hay que pensar cómo se describe en las nuevas coordenadas.
Estas son las coordenadas así polares, ¿no? Un punto en el plano se ubica mediante una distancia al origen y un ángulo que forma el segmento con el eje horizontal, teta. Entonces uno dice, ¿cómo se produce esta variación? El R siempre parte del origen y choca en alguna parte. Es entonces la manera como el R se determina. Aquí partimos del origen y vamos a chocar en ese círculo. Pero ese círculo tiene un radio R. O sea, lo que hacemos entonces, es decir, el R, que es la variable, varía entre 0 y el R del círculo, que es 1, ¿no? Porque este es un círculo de radio 1. Entonces, nuestro R varía entre 0 y 1, siempre así. Y la variación de teta, que es un ángulo que parte del eje X y va así dando la vuelta. Para esta figura, el ángulo parte de 0 y llega hasta 90 grados, pi medios. Entonces ahí tenemos la variación de R entre 0 y 1 y de teta entre 0 y pi medio. Listo, ahora ya con esto tenemos lista la integral y la vamos a calcularla o directamente, que era sencillo hacerlo, o en un calculador de integrales, colocamos todo esto como corresponde y nos da el resultado. Ese es entonces un caso de un cambio de variable para hacer un cálculo de una integral como la que está dada en este ejemplo. Ahora, ¿qué sucede con la integral en tres variables? Bueno, allí lamentablemente ya no podemos hacer dibujo, ¿no? Porque, ¿no es cierto? Acá esencialmente la función depende de un x y z. Esta función, así, podemos colocarla. Un f que depende de x y z. O sea, ya hay tres variables allí. X y z. Bueno, y la imagen va a ser otra variable. Y esa podemos llamarle W. W es igual a f de x y z. Entonces, habiendo cuatro variables, ya no tenemos la posibilidad de hacer gráficos, ¿cierto? No está fuera de nuestro entendimiento hacer gráficos de ese estilo. Ya. Pero la forma como se describe en un integral sí que tiene sentido. ¿Ya? Y uno dice, bueno, acá yo estoy en un dominio de la función R3, entonces lo que antes era una región plana, aquí va a ser una región tridimensional. Así. Así, no sé. Aquí. A ver, como una especie, no sé, así de figura volumétrica. Podemos pensar en una papa, una cosa así, no sé, que está en el espacio. Esa sería nuestra región sobre la cual tenemos que integrar. Y esta región, si tomamos el mismo camino de construcción de la integral doble, habría que
habría que determinar lo que antes fue un cuadriculado de la región. Aquí, bueno, tomando este mismo símil, si esta región D es como una papa, es lo mismo que nosotros hiciéramos acá con esta papa, cuadritos, ¿no? Papas a cuadritos le llamamos, ¿no? Bueno, en realidad son a cubitos, cubitos de papa. Estos serían nuestros elementos de volumen. Porque estos tienen un delta X, un delta Y, un delta Z. Delta X, delta Y, delta Z. ¿Mm? Ya. Y sobre estos cubitos, ¿no? Acá tengo representado uno, que va entre X menos 1 y X, y J menos 1 y sub J, y Z, K menos 1 y sub K. Se elige un punto, aquí adentro. Y ese punto, tal como anteriormente, nos referimos a él diciendo que un punto X, Y asterisco, Y sub J asterisco, Z sub K asterisco, Z sub K asterisco, que está sobre este cubito de acá. En realidad no es cubito porque tiene los lados, pueden ser diferentes, ¿no? De diferentes medidas. Es como un pequeño paralelepípedo. Elegimos estos puntos que queden dentro de este cubito. Bueno, y si estamos muy cerca aquí de la orilla y este cubito se sale un poco para afuera, bueno, el punto que hay que elegir es en la parte del cubito que queda dentro de D, de la región D. Por eso que dice, estos puntos se eligen en el cubito correspondiente intersección D. Y se calcula la imagen. La imagen, bueno, es algo que está afuera, ¿no? Uno podría decir, para tener una especie de ejemplo, bueno, si estamos tomando la temperatura de este cuerpo, en cada punto le vamos a asociar un valor de temperatura para de alguna manera quizás constatar la capacidad calórica que tiene el cuerpo. Entonces, en cada punto uno está calculando una temperatura. Entonces, en ese sentido, le está asignando a puntos dentro de esta región tridimensional una variable, una cuarta variable, que es la temperatura. A la posición X y Z le asignamos una temperatura. Bien, ahora con eso pasamos a construir tal como antes. La imagen de la función en estos puntos elegidos al interior de los cubitos por el volumen del cubito y después se suman para cada variable, para la X, para la Y, para la Z. Y al tomar el límite, entonces estamos imaginando que esos cubitos se van reduciendo cada vez más y más, por las tres variables, por X, Y, Z. Entonces, lo que queda allí, finalmente, si es que ese límite se puede calcular, es el llamado valor del integral triple. Un integral triple de la función en tres variables dada por ese límite. Ahora, si en el caso anterior ya hicimos el comentario que los límites son complejos de calcular con una variable, con dos variables, bueno, con tres variables más complejo aún. Entonces, ¿cómo nos saltamos para hacer cálculo de integrales y pasar por las integrales, como lo hicimos en el caso de dos variables, integrar primero respecto a X, después respecto a Y o respecto a Z, o quizá otra combinación de orden de esas variables? O sea, ¿cómo hacer el cálculo de esta integral que está definida en términos de límite con estas integrales iteradas? Bueno, allí viene de nuevo el teorema de Fubini y nos dice, no se preocupen ustedes, lo que sí tienen que tener es finalmente, bueno, si ustedes a ver, recuerdan el caso anterior, las regiones simples se construían, veamos, acá.
Una región simple era una región como esta, ¿no? O sea, una región que la cortábamos por dos rectas, así. Dos rectas, paralelas. Porque eso permitía tomar esta región y después proyectarla sobre un eje. En este caso lo estamos haciendo sobre el eje X. Se integraba con respecto a ahí, después se proyectaba sobre el eje X. Y este carácter de tener estos dos bordes paralelos hace que esto, todo proyectado, sea simplemente un segmento. Así, acá. Entonces, en el caso tridimensional, que es como esta papa, ¿no? Así que habíamos dibujado allí. ¿Qué es lo que estamos haciendo para tener estas regiones simples? Bueno, simplemente le estamos, con un cuchillo le cortamos acá y le cortamos allí. ¿Ah? Entonces esto queda, no sé cómo la figura va a quedar, pero aquí queda así, ¿no? Sobre ese plano una parte y sobre este otro plano la otra parte. O sea, con esto estoy diciendo yo que este corte que hicimos con un cuchillo acá y acá, entonces produce estos bordes aquí, y lo estoy dibujando en el mismo color, entre esos dos planos, que estos planos donde pasa este cuchillo grande acá sobre este vegetal. Así, es el cuchillo. Acá. Entonces, esta es una región simple. Es una región simple. Ahora hay otras maneras, evidentemente, de hacer los cortes. Este es el corte más sencillo, porque es el que nos ubica siempre en el caso más familiar, ¿no? Del eje X, Z hacia Z, perpendicular al plano que nosotros caminamos, plano XY. Y para este caso, cuando tengamos la variación de Z, la variación de Y y la variación de X ya perfectamente dadas, entonces decimos, nosotros integramos respecto a Z, donde en la región, bueno, el Z lo tenemos que despejar para que quede en función de X e Y. Luego, con el cálculo de esta integral se pierde la Z, o sea que es una integral doble. Y procedemos tal como lo hacíamos en el caso de la integral doble. Esa es la mecánica. Esa es la mecánica de cómo esto funciona. Ya. Ahora también para las integrales triple hay cambios de variable. Pero primero acá el cambio de variable viene explicado en la subsiguiente. Acá está mostrado un par de ejemplos de integrales triples. Miren, vamos a explicar esto acá mejor en la pizarra para tener la posibilidad de hacer unos cálculos que se basen en una explicación que se puede entender mejor, ¿no? Con un dibujo más amplio. Lo primero que hago es copiar el ejercicio y pasamos a explicarlo. Y integral triple, dice, sobre la región tridimensional de x más 2y, x más 2y de b, donde D es el tetraedro limitado por x igual 0, y igual 0, z igual 0, y un plano que es x
más I más Z igual a 2. Ya, dejamos de compartir. Y alineamos esto a la luz aquí. Ya. Parece que ahí está. El vídeo. Un poco más cerca. Y debería verse la pizarra completa, casi. Un poquito más acá. Ahí la veo completa. Entonces, sí, como decíamos antes, lo primero que uno tiene que hacer es hacer una figura que nos represente el dominio. En este caso, el tetraedro. X igual 0, Y igual 0, Z igual 0 son los planos. X igual 0 es el plano y Z. El Y igual 0 es el plano XZ. Y Z igual 0 es el plano XY. Es decir, se trata de los tres planos coordenados. Esos son los límites por 3 de su lado de este tetraedro. Que eso es una pirámide, ¿no? Porque acá cuando ustedes hagan Y Z igual 0, le queda X igual a 2. Ahí estamos. Cuando Z y X son 0 y vale 2, corresponde a este punto. Y finalmente, cuando X e Y son ceros, X e Y son ceros, el Z vale 2. 1, 2. Ahí está. Entonces, esto queda representado por ese plano. Ese es un plano. Y ahí tenemos la pirámide del tetraedro. Entonces uno tiene que hacer la elección para integrar. Ahí. Integrar. ¿En qué orden lo va a hacer? Bueno, aquí lo natural, ya que incluso ahora un tetraedro uno asocia una pirámide, lo más normal es primero integrar respecto a Z, ¿no es cierto? O sea, integrar en forma aquí vertical. O sea, nuestro X más 2Y lo vamos a integrar con respecto a Z. ¿Y cuál es la variación de Z? Z, hay que pensar en este pequeño cubito que decíamos, ¿no? Que parte del plano XY, o sea, parte de Z igual 0 y choca en esta pared inclinada. O sea, choca en el Z que se obtiene de la ecuación de ese plano. Esa es la variación del Z. Entre Z igual 0 y Z igual 2 menos X menos Y. Esa es la variación de Z. De alguna forma ahí estamos diciendo, miren, así, ¿cómo lo hacemos? Lo hagamos. Me parece que ahí. Ahí. Es como una especie de palito de maqueta, ¿no? Donde acá, el elemento de volumen es este. Es el elemento de volumen que varía en Z, varía en forma vertical. Entonces, moviendo este pequeño cubito aquí adentro, uno, si lo piensa dentro de esta figura, ese tetraedro, esa pirámide, ese cubito parte desde el suelo, que es Z igual 0, y choca en esa especie de techo, que es el lado inclinado de esa pirámide. Y ese lado inclinado tiene un Z que se obtiene despejando Z de esa ecuación. Listo. Habiendo hecho esa variación,
Ahora todo se proyecta sobre el plano XY. La proyección la vamos a mirar así desde arriba. Entonces, se va a ver de esa manera. Este punto va a ser 2 y este punto va a ser 2. ¿Y qué hay que elegir? Elegir de I de Z o de Z de I es parecido. Voy a elegir primero de I. Entonces, ¿cómo varía el I? Aquí el I varía entre I igual 0 y el I que choque en esa recta. Pero esa recta, ¿qué es lo que es? Esa recta es X más Y igual a 2. Esa recta de ahí. Entonces, este pequeño ahora rectangulito acá varía entre I igual 0 y el I que choca en esa recta. Y ese I que choca se obtiene despejando el I de la ecuación X más Y igual 2. O sea, el I es igual a 2 menos X. Luego el I parte de 0 y llega a 2 menos X. Y después, entonces, cuando uno ya ha hecho esa variación la estamos tomando de esa manera, ¿no? Se toma toda esa región y se proyecta ahora sobre el eje X. Y esa proyección varía entre 0 y 2. Esa proyección. Entonces, X varía entre 0 y 2. Y todo esto se mete en un calculador de integrales y se obtiene el resultado. Eso es lo que teníamos entonces como primer ejemplo. Ya. El otro ejemplo es, vamos a proyectarlo de nuevo. Compartir acá. No voy a mover de acá. Porque voy a tomar este. Dice se me fue. Calcular la integral anterior en el orden de I de Z de X. De I de Z de X. Porque acá lo hicimos en el orden de Z de I de X. ¿No? De Z de I de X. Entonces, ¿cómo la podemos ahora calcular? La misma integral. Pero queremos ahora tomar la integral en el orden, nos piden de I de Z de X. De I de Z de X. Bueno, hay que pensar, entonces, de qué forma podemos anotar las variables. Ahora, el integrando es el mismo, ¿no? Evidentemente esto lo cambia. No estamos haciendo cambio de variable, sino que queremos cambiar el orden de integración. Entonces uno dice, bueno, yo primero quiero integrar en I. Bueno, si integro en I lo estoy haciendo de esta forma, ¿no es cierto? Es decir, ahora aquí, acá, 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 acá. Parece que es mejor que lo tome así primero, para que dé la impresión de que está así. No, eso es para arriba. O sea, tendría que serlo así. Eso es para arriba. Esto. Entonces así. Así, ¿no es cierto? No, también lo veo para arriba así. ¿Cómo lo hago? Que yo lo vea así. ¿Cierto? Allí. Este mismo palito de maqueta que antes estaba en la dirección Z, ahora lo quiero en la dirección Y. Es decir, ahora nuestro elemento de integración va a ser este.
va a variar en I. Esa es la primera variación en I. Bueno, y la variación en I, ¿cómo funciona? Parte del plano ZX, de acá, o sea, parte entonces de I igual 0, y choca en el I que tiene esa pared inclinada. ¿Y el I cómo se obtiene de acá? Despejándola ahí directamente, el I es 2 menos X menos Z. De aquí esta integral es I como límite superior. Y 2 menos X menos Z. Esa es la variación de I. Habiendo hecho la variación de I, todo se toma y se proyecta sobre el plano XZ, porque ya dejó de variar la I. Y esa así. Esa región ahora es ese triángulo. Entonces nos dicen, en ese triángulo, porque queremos que después varíe el de Z. ¿Cómo varía el Z? Profesor, ¿Sí? ¿podría compartir la pantalla? Uf, ya, voy a... Disculpen. Vamos a empezar de nuevo. Nos decían acá. Es mejor que lo explique todo de nuevo para que quede claro. La integral de la misma función, x más 2y. Entonces nos dicen, hágala de y de z de x. Entonces decimos nosotros, bueno, integrar respecto a y primero significa ir en la dirección del eje y. ¿Ya? Es por eso que aquí dibujé esta cosita así, 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 así. Ese es el cubito, ¿no? Que va deslizándose en esa dirección de I. Esa es la dirección de I. Entonces, en la dirección de I, este cubito parte desde esta base, que es el igual 0, porque parte de este plano ZX. Igual 0. Y choca en esta cara que está inclinada. Según I, esa cara inclinada, I, obtenida acá, es 2 menos X menos Z. Y igual a 2 menos X menos Z. ¿Ya? Listo. Habiendo hecho la variación del I, uno colapsa, proyecta todo, eliminando la I. Entonces le va a quedar esta figura. Así. Hagámoslo un poco más grande. Así. Ese es Z y este es X. Entonces nos dicen ahora varía en Z. Bueno, variar en Z es variar en forma vertical ahora ese elementito, que es un pequeño rectángulo, que varía en Z. ¿Cierto? Ahora varía en Z. Z entre qué varía? Entre Z igual 0, que es el eje X, entre Z igual 0, y el Z de esta recta, pero esa recta se obtiene acá, ¿cierto? Si variamos el I, eso es X más Z igual 0, igual 2. ¿Ya? Porque esa recta se obtiene al hacer en esta ecuación del plano el I igual 0. Queda X igual, entonces, estoy desplegando Z. Z igual a 2 menos X. Z igual a 2 menos X. Y habiendo entonces variado el Z, ahora ya nos queda simplemente la variación del X. Y ese punto es 2, ese punto es 2. Entonces el X varía entre 0 y 2. X igual 0, X igual 2.
Y estamos listos para meter esa integral en un calculador. Y evidentemente aquí tiene que dar el mismo resultado, ¿no? Entonces lo interesante es que estamos pensando aquí adentro cómo mover ese cubito. Aquí lo hicimos en forma, comillas, vertical, y aquí lo hicimos de alguna manera en forma paralela al plano XY. Se pueden elegir las que uno quiera, ¿no? De las combinaciones. Recuerden que son 6. Las combinaciones de con Z, con DZ, con DY y con DX. Para algunos ejemplos, claro, alguna de las combinaciones va a ser más sencilla que otra. Aquí es bastante similar todo. Ya. Esos son los ejemplos entonces que teníamos acá. Y vamos a mirar nuestra punta, a ver cómo estamos. Ya, ahí son los ejemplos. Bien, aquí viene este asunto de las integrales triples con cambio de variable. Bueno, todo se hace un poco más denso, ¿no? Pasar de una dimensión a otra siempre es así. Entonces, cuando tengamos acá una integral como esta, a ver, vamos a traer el lápiz. Bueno, primero que nada, aquí le hace falta una z, porque es x y z. Son 3 variables. Entonces, hay que cambiar la variable x y z por w, otras 3 nuevas variables. Entonces, hay que tener la ecuación de transformación. El x en función de w, el y en función de w y el z en función de w. Son 3 fórmulas, regularmente son distintas, ¿no? ¿Y cómo procede esto? Bueno, para hacer el cambio aquí del integrando, la fórmula del integrando, cambiamos la x, la y, la z por las fórmulas que vienen dadas en términos de w. Eso es un paso algebraico relativamente simple. Y después viene, entonces, también un jacobiano, pero este es un jacobiano ahora en 3 variables. Aquí no se alcanza a ver en esta, no me alcanzó, lo voy a mirar de nuevo, porque debería decir jacobiano xz respecto de w, y después por un d de algo, un db', que es alguna de las combinaciones de du con db y dw, evidentemente. Y esto también hay que repensarlo, los límites de integración, en términos de los nuevos límites w. O sea, es la misma mecánica que teníamos antes. Ahora, en tres dimensiones, hay 2 formas que seguramente podrían recordar. Acá. Que son el cambio de coordenadas cilíndricas, porque esto no me da aquí, coordenada cilíndrica, que es una extensión de las coordenadas polares, ¿no? Tiene el x igual a r coseno teta, el y igual a r seno teta, y el z que se mide tal como z en las coordenadas cartesianas. Entonces, al sacar acá el jacobiano, bueno, aquí está puesto. Uno también puede sacar este determinante en un calculador de determinantes. Después de haber calculado las derivas parciales de x respecto a r, teta y z, ese debe ser un z y es un z. Después el xz respecto a teta y el xz respecto a z.
Esas derivas parciales están puestas acá, esos son los resultados. Y si el cálculo determinante se lleva a un calculador determinante, finalmente da como resultado R. Es bien sencillo en ese sentido el cambio de coordenadas cilíndricas. También lo es, pero ahí hay que hacer un poquito más de trabajo, el cambio de coordenadas esféricas. El cambio de coordenadas esféricas lo retomo. Así que el orden, aquí viene el lápiz. Esférica. Le ha cagado la tinta al lápiz, profe. ¿Qué fue? ¿Qué le pasó a este lapicito? Es que yo no uso ratón, entonces coloco 2 dedos usualmente sobre el pad y ahí parece ser que el asunto no funciona. Anotar ahí, dibujar acá, dibujar eso, una línea y con ese color. A ver si ahora andamos bien. Ahora sí. Pero se quedó. Ahí sí. Esférica. ¿Mm? Hay que hacer el mismo cálculo, ¿no? Pero ahora las coordenadas esféricas son las mismas coordenadas que alguna vez le explicamos, ¿no? Las coordenadas que se usan en geodesia, los paralelos y los meridianos de la Tierra. Salvo que el ángulo que calcula los paralelos, en geodesia se toman del plano del ecuador hacia arriba, ¿no? Se miden los ángulos. Pero aquí en matemáticas se miden desde el polo norte hacia abajo. Esa es la única diferencia, pero en general describe la misma situación. Y ese cambio de coordenadas también tiene un jacobiano que se calcula una sola vez y se usa después para siempre, y es R. R cuadrado es R cuadrado seno de phi. O sea, recordando que nuestras coordenadas esféricas para un punto dado acá tiene un R que llega al origen, un R, muy feo. Tiene un R, hay que empezar así mejor. Un R, ¿cierto? Que es como el radio de la Tierra. Tiene un phi, que se mide desde el eje de la Tierra. Voy a proyectar acá sobre el plano XY. Todo esto proyectado sobre el plano XY. Acá, si esta es la proyección, para este puntito de acá. Aquí. No, parece ser que... A ver, lo tengo que sacar de más arriba. En mi mano que no sale. Ahí. Ahí está la proyección. Esta es la proyección. Entonces, este es el ángulo. Ese es el ángulo teta. Este de aquí. Ese es el ángulo teta. Son las 3 coordenadas. Algo me pasa que no logro sacar la mano de ahí rápidamente y es el ángulo teta.
Y este es el valor de R. Este de acá, ese es R. R, phi y teta. Esa es la forma como se ubica un punto en el espacio. Es como decir, cualquier punto de espacio se puede alcanzar por la cáscara de una esfera. Esa es la idea básica, ¿no? Ya. Ahora. Acá. Es muy probable que haya un buen ejemplo. Acá. Miren ustedes. Y esta es la última diapositiva ya. La función a integrar es z cuadrado. Z cuadrado. Esa es nuestra región D. ¿Ya? Que es una región sólida entre dos esferas de radio 1 y 2. Entonces recuerdo, esta es la función, aquí está. Entonces, si la región D es una región sólida entre dos esferas, es como hablar de la cáscara de algo, ¿no? Una naranja, le sacamos el interior y nos quedamos con la cáscara. Entonces la cáscara tiene un grosor. O sea, la cáscara está ubicada entre dos esferas, la interior y la exterior. La interior en este caso de radio 1 y la interior, y la exterior de radio 2. Entonces, si se trata de una figura que es esférica, lo natural es usar las coordenadas esféricas. Entonces, en las coordenadas esféricas, este es el jacobiano que recién dijimos que estaba calculado como, este es el jacobiano, r cuadrado seno phi. Las variables son de r, de phi, de teta. El z cuadrado, la expresión del z en coordenadas esféricas es r coseno phi. Entonces al cuadrado queda r cuadrado coseno cuadrado phi. O sea, esta es la transformación entonces del integrante. Y ahora, es muy simple colocar los límites de integración, porque el r es como el radio, entonces el radio de la esfera varía entre 1 y 2. Esa es la variación de r. R varía entre 1 y 2. Después el phi, para tomar los dos hemisferios, el norte y el sur, el phi tiene que variar entre 0 y pi, así. Como ir del polo norte al polo sur. Es una variación de 180 grados, es una variación entre 0 y pi. Y después, para los meridianos, para abarcar toda esta tierra, esta cáscara de tierra, entonces ese valor del ángulo tiene que ir entre 0 y 2 pi para que dé la vuelta completa. Y ya está. Está puesta la integral, se mete en un calculador de integrales y se obtiene ese resultado. Bueno, el ejemplo está hecho de manera bastante directa para que funcione bien, ¿no? Ya. Eso, entonces, ya nos coloca la situación de haber visto ese apunte. Necesitamos, yo quiero un recreo, ustedes también. Y nos damos un recreo unos 15 minutos. Y volvemos con las aplicaciones ya. Con el apunte siguiente. Entonces vamos a parar un poco la grabación. Ahí estamos grabando. Y volvimos esta siguiente pantalla. Este es el último apunte correspondiente a integrales, ¿cierto? Y son las aplicaciones. A ver, esto es interesante, ¿no? Lo vamos a usar bastante porque estamos acostumbrados ya a saber que nuestra integral en una variable calcula varias. O sea, la integral
La vamos a anotar acá. ¿Cierto? Esta integral de I f de x, ¿sí? Entre x igual a y x igual b. Esta integral, entonces, entre a y b. A y b son estos puntos, ¿no?, extremos de acá. Este es a y este es b. De fx de x. Corresponde al cálculo de esa área achurada en rojo. Pero aquí nos encontramos con otra forma de calcular un área. ¿Y por qué un integral doble también calcula un área? Porque si bien es cierto, el integral doble calcula volúmenes, como recién dijimos, ¿no? Esta especie de volumen cilíndrico con una base en la región R y un techo que era la función z igual a f de x, y. Pero ¿qué sucede si ahora el techo es 1 para las figuras, ¿no? O sea, acá tenemos la región. Bueno, eso se proyecta en este techo igual a 1 de esta manera. Entonces, este integral doble es este volumen. ¿Ya? Este volumen. Y ese volumen... sí. Este volumen es base por altura. Bueno, y si la altura es 1, es base por 1. Luego es simplemente base. O sea, área de R. R es esta parte de la figura que estoy aquí indicando. Entonces, y esto la convierte en una integral, la integral doble, en una integral que calcula un área. O sea, esta integral con un 1 puesto acá sobre la región R nos da el valor de la área de R. Bueno, la misma idea se lleva a una dimensión mayor, y cuando acá tengamos como integrando al mismo 1, esto va a ser como un volumen acá de D multiplicado por 1, porque esa es la imagen de cada punto en D. Entonces simplemente va a quedar el volumen de D. O sea, esta integral con este 1 acá, de una región D, es un volumen, es el cálculo de un volumen. Ya. Esa es una pequeña observación al pasar acá, pero que no va a ser de mucha utilidad. Bien. ¿Qué sigue después? Ejemplos. Los ejemplos. Acá. Dice, calcular el área de un sector circular de radio R y ángulo alfa. ¿A qué se refiere esta situación? Acá vamos a tener un sector circular. Es como una tajada de torta, ¿no? Donde eso corresponde a R y esto es alfa. Bueno, hay varias maneras de sacarlo como una proporción de áreas entre área del círculo y área del sector, pero también podemos hacerlo mediante integrales. Entonces, esta integral, para un cálculo de área aquí, recuerden que va un 1. O sea, uno no lo coloca después.
Y como lo vamos a hacer en coordenadas polares, ¿no es cierto? Recordemos que cuando uno cambia o piensa una integral en coordenadas polares, tiene que agregarle el jacobiano. El jacobiano en las coordenadas polares era R. Aquí está el jacobiano. Este R de acá es el jacobiano. Jacobiano de la transformación, ¿sí? De R de teta. ¿Y cuánto es la variación de R y de teta? Bueno, R varía entre 0 y choca en ese valor que es el R mayúscula. Esa es la variación de la variable R minúscula. Entre 0 y el radio de ese círculo, o ese sector, entre 0 y R. Y el teta, bueno, esto evidentemente que hay que pensarlo así, ¿no? Varía entre 0, o sea, con este lado puesto sobre el eje X. O sea, aquí va a ir el eje X, acá. Para que contabilicemos la variación del ángulo entre 0 y alfa. El teta entonces varía entre 0 y alfa. Y esa integral en un buscador de integrales da un medio R cuadrado alfa, que es el área de un sector circular. Muy importante conocer esa fórmula. Ahora, este otro ejemplo dice calcular el volumen sólido acotado inferiormente por un cono y superiormente por una esfera. Este el famoso, es la extensión de este, ¿no? De ese ejemplo anterior. Este es lo que la gente le llama el helado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Inferiormente hay dibujado un cono y superiormente está coronado por una esfera. Ya. Y esto se piensa en coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas, el jacobiano es ese valor, R cuadrado seno phi. Ese es el jacobiano. Al hacer ya cambio de variables, pensado esto de manera cartesiana a esférica, hay que incluir siempre ese jacobiano de la transformación. R cuadrado seno phi. Ya. Y las variables ahora. Noten ustedes que cuando estamos pensando en esta figura, ¿cómo varía el R? El R parte del origen, es como el centro de la Tierra, ¿no? Y choca donde nosotros vivimos, en lo que le llamamos Tierra. O sea, esto va entre 0 y R, porque R es el radio de esta esfera acá. O sea, eso corresponde a R. Ese es el R grande, ¿no? Entonces, esto varía entre 0 así. Así. Esa es la variación de R. El R de la variable, R pequeño, R minúscula. Entre 0 y el R, que es el radio de la esfera. Variación de R, entonces. ¿Se fijan? R. Varía entre 0 y el radio. Después, la variación de el ángulo. El ángulo que en estas coordenadas esféricas se mide acá, ¿no? Ese es el ángulo phi. O sea, varía desde este centro, eje central de la figura, y llega hasta acá. Llega hasta ahí. Entonces, ¿cómo determinar el valor de ese ángulo? Bueno, este punto se puede visualizar como la intersección de estas dos superficies. Y esas dos superficies son
x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado, intersectada con x cuadrado más y cuadrado, que es z cuadrado. O sea que este x cuadrado más y cuadrado también es z cuadrado, y más un z cuadrado son 2z cuadrados. Dos z cuadrado igual a r cuadrado. O sea, ahí tenemos ya el valor de z, que es ese. Para este triángulo. ¿Cierto? Ese es entonces este z pasa a ser, aquí es mejor que lo haga en la pizarra, ¿no? Ya me está quedando muy pequeño esto. Está quedando muy pequeño acá la aplicación. La pantallita del computador. Voy a anotar las... Es x cuadrado, la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado r cuadrado, y el cono que es x cuadrado más y cuadrado igual z cuadrado. Ahí lo tenemos. Antes voy a borrar acá. Todo quede limpio. Ya está. Bien. Coloquemos esto de la forma que se vea completamente. Me parece que está. Y decíamos lo siguiente. Una vista de un corte se va a ver así, más o menos, ¿no? Donde bueno, ese valor es R, mayúscula. Este también es R. Lo voy a colocar así. ¿Cierto? Y nos interesa saber cuál es el valor de este ángulo. De ese ángulo. Ese es el phi. Phi parece un rho. Vamos a colocar con phi mayúscula, se vea mejor. Ya, ese ángulo. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que, como recién dijimos, a partir de combinar estas dos ecuaciones, x cuadrado más y cuadrado z cuadrado, entonces aquí quedaría z cuadrado más z cuadrado, 2z cuadrado, igual a r cuadrado. Z sería entonces raíz. R sobre raíz de 2. Este es R sobre raíz de 2. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muy bien. Y nos interesa también saber cuál es el valor de este segmento, ¿no? Este segmento, que es este mismo que estoy dibujando acá. Y eso se obtiene, entonces, de colocar aquí, para este círculo, x cuadrado más y cuadrado igual al z cuadrado. El z cuadrado que es r cuadrado medios. ¿Ya? Luego, x cuadrado más y cuadrado es, bueno, r partido por raíz de 2 al cuadrado. Este círculo tiene ese radio. O sea que este también es r partido por raíz de 2. En consecuencia, eso es exactamente un cuadrado.
¿cierto? Porque que es es lo mismo que ese valor. Luego este es 45 grados. Y si este es 45 grados, lo voy a dibujar de nuevo, aquí, acá. Si este es 45 grados, este también es 45 grados. Todo suma 90. Entonces este ángulo que andamos nosotros buscando, el pi, es en realidad 45 grados, o sea, pi cuartos. Y de ahí entonces que en la expresión de la integral vamos a tener nosotros. Habíamos dicho el R minúscula varía entre 0 y el R de la esfera. Entonces ahora el phi varía entre 0 y pi cuartos. Para después concluir con la versión de teta que da la vuelta completa, para que este lado, digamos, se considere en todo su volumen. La vuelta completa que es entre 0 y 2pi. Esta es la integral. Y yo saqué el resultado en un calculador. Y el valor que dio es 2 menos raíz 2 partido por 3 pi r cubo. Ese es entonces el volumen de helado. Sí que está relleno el hemisferio, ¿no es cierto?, superior, y también relleno con helado de la parte del cono. Volumen del helado. Uno lo nombra coloquialmente. Ahora, vemos el problema de centro de masa. En general lo voy a explicar. Ya la parte técnica de cálculo de centro de masa lo vamos a terminar de hacer la próxima semana, o comenzar con la parte más teórica, y pues vienen las aplicaciones. Entonces voy a usar aquí la pizarra. Y esta es una parte ya bien importante. O sea, nuestro segundo trabajo y final que hagamos en el curso, una parte de él va a consistir en cálculos de centros de masa. O sea, yo creo que es muy importante para el trabajo de ustedes. Independiente que hay textos de ingeniería con fórmulas, ¿no?, que traen muchas formulaciones de la manera como uno puede calcular los centros de masa de figuras, sobre todo las más conocidas, ¿no? Ahora, ¿qué significa el centro de masa en términos generales? Bueno, el centro de masa es, para una distribución de masa, ubicar en un punto tal que de alguna forma significa que ahí está concentrada toda la masa. ¿No? Esto quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos una placa de algo, aquí todas las cosas son más bien teóricas, pero de todas formas el sentido práctico se le puede dar. Una placa como esa, o quizá más exótica, sí. Una placa como esa, con un trozo más grande aquí. Bueno, uno, si está pensando en el centro de masa, ¿ya?, tiene la tendencia a decir el centro de masa está en la parte más gorda de esa figura, ¿no? Esa es una figura plana, una placa de algo, una placa de vidrio, una placa de acrílico, no sé, una placa de madera. O sea, el centro de masa está en la parte más ancha aquí. Eso intuitivamente es válido decirlo, ¿no?
En la práctica, ¿qué significa esto? Bueno, que si lo tenemos acá en el piso, dibujado, lo mismo, así, y lo queremos levantar, ¿cierto? Con una grúa o algo, de una placa pesada. Entonces, la manera de hacerlo, de tal forma que lo levantemos en forma horizontal, no inclinada, es que ubiquemos el centro de masa. Supongamos que está por ahí. Entonces, si lo cargamos al centro de masa, vamos a tener la seguridad de que lo vamos a levantar en forma horizontal. O pensado al revés. Si alguien le dice a usted, mire, yo en realidad para mi jardín, puede ser, ¿no? Quiero un techo que sea así, formado por un semicírculo acá y otro más grande acá. Porque yo lo quiero así, digamos, es un techo que yo quisiera construir. Y lo quiero de esa manera por alguna razón especial. Y bueno, el problema es dónde, y si la persona además pide soportarlo en un solo pilar. Soportarlo en un solo pilar. Entonces, obviamente que lo primero que hay que pensar es que el pilar debe estar en esta parte más ancha, ¿cierto? Probablemente por aquí. Ahí debería estar el pilar. Bueno, ¿y cómo ubicar ese punto? Ese punto es un centro de masa. Centro de masas. Ese es el tipo de problemas que queremos nosotros resolver. Cálculo de centros de masa. Y vamos a explicar centros de masas de figuras planas como esta, y también centros de masas de figuras en 3 dimensiones. Y en eso nos vamos a dedicar. Por ejemplo, bueno, uno conoce algunos centros de masa y no hay mucho donde elucubrar aquí cómo encontrarlo, ¿no? Si se trata de una placa rectangular, ¿cierto? El centro de masa es la intersección de las diagonales. Este es el centro de masa. Lo mismo si es un paralelogramo. Eso no hay duda, digamos, no hay para qué hacer cálculos. Ahora, el asunto es, si geométricamente avanzamos un paso más en la complejidad de la figura y pensamos en un triángulo, primero un triángulo rectángulo. Bueno, allí ya vamos a tener que entrar a hacer ciertos cálculos. Y acá vamos a encontrar que para este triángulo rectángulo, ustedes se ubican donde colocar el centro de masa a un triángulo rectángulo como ese. ¿Alguien lo ha tenido que usar alguna vez ese cálculo? Creo que, profe, en el tercio de B y en el tercio de A. Un tercio de B y un tercio de A. Un tercio de B y un tercio de A. Aquí. Vamos a calcular, es un cálculo relativamente sencillo de hacer mediante integrales dobles. Ahora, todos estos problemas, como les digo, son teóricos en el sentido que esta es una placa regular, ¿no? De densidad regular. Pues claro, si hay una placa con una densidad que aquí es más compacta en la punta,
no va a ser ese evidentemente el centro de masa. Habría que considerar esa densidad. Pero nuestros problemas siempre se van a tratar de cosas relativamente teóricas en ese sentido, en que la densidad o va a ser algo calculable o va a venir dada, pero en general va a ser de densidad constante. Vamos a hacer algún ejemplo de una densidad variable, por supuesto. Bueno, estamos bien, pues. Y ahora, a ver si nos preguntan, para un triángulo cualquiera, no necesariamente rectángulo. Aquí. ¿Cuál sería el centro de masa? ¿O cómo lograría calcularse el centro de masa? ¿Esa situación la han tenido que manejar alguna vez? ¿Cómo podría hacerse? ¿Cómo se podría resolver? Bueno, esto lo vamos a hacer en detalle más adelante, pero es Profesor, un poco ¿se pueden para, descomponer por figuras conocidas? claro, descomponer por figuras conocidas. En este caso se podría descomponer porque la figura conocida es esta, ¿no? En dos triángulos rectángulos. Entonces, para el triángulo del lado derecho, aquí estarían los tercios. Y para el lado izquierdo, hice el izquierdo primero. Y para el lado derecho, los tercios serían más o menos acá. Ese tercio vertical sirve para los dos tercios. Ya, y ahora tenemos aquí un centro de masa 1, aquí otro centro de masa 2. Y con esos centros de masas tenemos que hacer una especie de promedio, ¿cierto? Pero promedio en la masa. Esto es lo mismo que las notas, ¿no? Es exactamente lo mismo que las notas. Si uno dice, bueno, tenemos ya en un curso dos pruebas, o dos trabajos, y el primero, bueno, va a valer 40% porque es el inicial, y el otro va a valer 60%. Entonces, para sacar la nota final, uno dice, la nota del primero por 60, más la nota del segundo, no, lo dije al revés, ¿no? La nota del primero por 40, más la nota del segundo por 60, pues lo divido por 100, que es la suma de las masas, ¿no es cierto?, de los pesos. O sea, un promedio ponderado. Aquí se hace lo mismo. Pero aquí entonces hay que considerar áreas. El centro de masa de toda la figura va a ser una ponderación. Con el centro de masa primero que va a tener, por ejemplo, x1 y 1 como coordenada. Y aquí supongamos que sea x2 y 2. Entonces, el centro de masa general de toda la expresión, de toda la figura, sería x1 por el área del triángulo 1, más x2 por el área del triángulo 2, partido por el área del triángulo 1 a 1, más el área del triángulo 2 a 2. Y para el I la misma cosa. El I1 de este punto por el área del triángulo 1, más I2 por el área del triángulo 2, partido por el área A1 más el área 2. Y así se va sacando. Si uno tiene, ¿no es cierto?, algo como esto. Supongamos que ya alguien dice, mire, yo quiero tener una figura como esa, que sea un techo también. Que sea un techo. Bueno, el centro de área uno lo puede calcular teóricamente.
Y el centro de área va a caer por acá, ¿cierto? Va a quedar fuera de las áreas consideradas. Pero se va a poder calcular el centro de masa. También con una ponderación. Tomando los centros de masa de 3 figuras. Figura 1, figura 2 y figura 3. Aquí lo hicimos con 2 figuras, 2. Triángulo 1, triángulo 2. Aquí habría que hacerlo con 3 figuras. Y así se pueden hacer combinaciones de muchas cosas, ¿no? Eso en la práctica no sé cómo uno podría usarlo, ¿no? Claro, porque aquí 7 significa un techo, el soporte queda fuera de la figura, ¿no? A no ser que, bueno, esto tenga una consistencia de un cierto material, ahí uno lo pone sobre algo muy delgadito, todo, lo completa, digamos, completa este hueco que hay aquí, y ahí coloca el soporte, digamos. Eso supongo que es perfectamente posible. Si esto es madera, entonces uno lo cubre con un acrílico y aquí si lo quiere colgar, más que soportarlo, lo quiere colgar, entonces lo cubre de acrílico, ubica este punto, que es el centro de masa, lo cuelga y esto le va a quedar perfectamente horizontal. En fin, todas esas situaciones las voy a ir pensando para que tengamos la posibilidad de que las figuras más conocidas le conozcamos el centro de masa, ¿no? Es el trabajo para la próxima semana. Centro de masa, tanto de figuras planas como de figuras volumétricas. Aquí, de todas maneras, para ir viendo, aquí vamos a explicar el centro de masa desde el inicio, digamos, de partículas, por llamarlo así, ¿no? Partículas distribuidas en un eje o partículas distribuidas en un plano para después ya considerar figuras continuas como regiones planas o regiones tridimensionales. Tenemos la fórmula, noten ustedes que el centro de masa siempre se anota como las coordenadas del centro de masa con X con una barra, en este caso el centro de masa de figuras planas, y vienen calculadas como una integral doble. Y las áreas correspondientes que también se calculan con integrales. Y una expresión que se llama momento, que también lo vamos a aplicar. El momento que es la distancia por la masa. Y algunos ejemplos que vamos a resolver. Centro de masa de un triángulo rectángulo, lo que ustedes me recordaban así como lo tenían en consideración, A tercio, B tercio. Ahí está calculado, ¿no es cierto? Ahí está el valor de A tercio, B tercio, lo vamos a explicar la próxima vez. Después para regiones sólidas, entonces el centro de gravedad de masa de una cuña. Una cuña es como un cilindro que está cortado, ¿no es cierto? Precisamente lo que uno conoce como una cuña. Entonces conocer la masa, el centro de gravedad de esa figura, de una cuña. Y bueno, y otro ejemplo que después vamos a ir mirando. Eso es lo que viene la próxima semana, a partir del próximo lunes. Ya está entonces. Nos estaríamos viendo la siguiente semana.